Bueno, antes que nada, matizar cosas. El trabajo creativo no es un trabajo que se haga o que haga una única persona, es un equipo. Esto es algo que heredamos del Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento nos vendieron la idea del genio, ¿no? El genio no existe, lo que existe es gente muy trabajadora que tiene un talento, ¿no? Y el talento, cuando se le añade trabajo, pues generalmente llega a lugares nuevos y a lugares sorprendentes. Si a eso además le sumas mucho talento, pues acabas haciendo cosas importantes y cosas buenas. Buenas para uno y buenas para el que los ve, los consume o te los paga, ¿no? Cuando hablamos de desafiar las normas, pues la primera reflexión que me hice fue el que seguramente era algo muy malo si eres el ministro de Justicia o te dedicas a negociados más cartesianos, pero si te dedicas a la creatividad es tu día a día. O sea, al final, que cuando trabajas en intentar sorprender o en intentar crear mensajes que llamen la atención y vendan una idea, un producto o un servicio, desafiar la norma es un constante. Yo me he visto en bretes surrealistas. Por ejemplo, una vez nos pidieron una gran multinacional, no voy a decir el nombre, nos pidió una campaña que obligaba el BOE a hacer por un tema de legislación. Una campaña además inusualmente larga, era en televisión y eran 45 segundos, normalmente el formato suele ser de 10 y de 20 segundos, era una campaña larga, pero el reto era explicar unas tarifas y que no llamase nadie. Este era el reto, ¿no? Porque la marca, pues bueno, si conseguías que llamase mucha gente, perdía dinero, entonces, pues bueno, pues el reto era hacer un anuncio muy largo, que explicase un montón de tarifas y conseguir que nadie llamase para cambiarse de tarifas. Bueno, es un reto en toda regla, ¿no? Te ves en bretes muy raros. Yo empecé trabajando también para una marca de coches con 21 años, empecé muy pronto en una agencia de publicidad y con 21 años yo no tenía carnet de conducir, me había dedicado a estudiar toda la vida y vivía en Barcelona, estudiaba en Barcelona, tenía una motillo, pero no necesitaba el carnet de coche en aquel momento y no lo tenía y estuve 3 años escribiendo para una marca de coches, ¿no? Del disfrute de la conducción y estas cosas. Cuando te dedicas a la creatividad publicitaria, te ves obligado muchas veces a ponerte sombreros diferentes, trajes diferentes, a mimetizarte en gremios y en cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y eso hace que tengas que estar constantemente rompiendo unos límites con los que tú has crecido y que te ha establecido el sistema, ¿no? Vivimos en un sistema basado en normas. Son normas necesarias, ¿no? Normas que aseguran pues, la buena convivencia entre todos, que aseguran muchas cosas muy buenas, pero que si eres una persona creativa o que tienes tendencia o interés por la creatividad, pues te puede llegar muchas veces a aplacar o a no fomentar, ¿no? A que no crezcan ciertos talentos que son también necesarios en la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído todo aquello de si haces algo hay que hacerlo bien? Bueno, pues esto es mentira. Si haces algo, primero hay que hacerlo mal, luego si insistes, pues te saldrá regular. Si sigues insistiendo, pues al final te saldrá más o menos bien. Y si además pues tienes talento y te has esforzado, pues llegará un día que te salga muy bien, ¿no? Y esta es la base del aprendizaje. Y esto es algo con lo que, de alguna manera, sobre todo en las escuelas, durante la infancia, ¿no? Pues acaba creando una serie de creencias limitadoras en uno que es difícil de romper y que, por suerte, si te acabas dedicando a la creatividad y tienes la suerte de ser una persona con un espíritu creativo y te puedes sacar dedicando a la creatividad, pues un día va y puedes poner en práctica todo aquello que pues no estaba contemplado o las normas decían que no se podía hacer, ¿no? Dedicarse a la creatividad es algo muy bonito si te gusta, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de creativos, están los que lo viven y los que lo sufren. El que lo vive es el típico motivado, ¿no? Que todo el rato está dándote referencias, que se queda hasta las 1000, que le da siempre una vuelta, que se le ha ocurrido cualquier cosa viniendo al trabajo, ¿no? Y esto es muy necesario dentro de un departamento creativo.
Y luego está el que lo sufre. El que lo sufre también es otro tipo de personaje muy necesario dentro de un equipo creativo, porque el que lo sufre es el que va a estar pendiente de morder las piernas, de que todo el mundo haga su trabajo, de que las cosas estén en su sitio, de que todo se entregue cuando toca, ¿vale? Pero es muy importante cuando entras en el gremio creativo, cuando entras en un departamento creativo, pues bueno, darte cuenta o irte dando cuenta de cuál es tu perfil, si eres de los que lo viven o de los que lo sufren, porque el día que tengas que montar un equipo creativo, pues los buenos equipos creativos están compensados, suelen tener gente de todos los pelajes, ¿no? Al final, como decía, es la suma de talentos la que funciona, pero a la suma de talentos hay que añadirle también la suma de perfiles. Un equipo es algo equilibrado, es algo que tiene de todo. Tiene gente preparada para meter goles y gente preparada para que no te los metan. Cuando yo empecé en una agencia con 21 años y enseguida, cuando entré en la facultad me di cuenta de que estudiar creatividad era como estudiar croissants, no sé, ¿sabes? Tú puedes hacer la teoría del croissant 1, teoría del croissant 2, pero hasta que no te pones ahí y haces 300 no te sale uno con cuernos, ¿no? Es un oficio, se puede teorizar sobre el oficio, es verdad, pero cuanto más profundizas y más veces tienes la posibilidad de desarrollar un oficio, pues mejor te sale, ¿no? Entonces yo, en primero de carrera, ya en el primer semestre ya me puse a trabajar en una agencia y yo flipaba, claro, porque, bueno, imaginaos, estuve 2 años hasta que el que era mi director creativo me compró un titular, ¿no? O sea, yo iba ahí cada día y me volvía a casa pensando que no entendía nada, que yo no servía para aquello, escuchaba lo que se les ocurría a compañeros y decía, qué ingeniosos, qué gente más. Y bueno, poco a poco hay algo importante, digamos, o que a mí me gustaría compartir con la gente que quiere dedicarse a la creatividad o que tiene que empezar en la creatividad, que son 2 conceptos. Primero, que hay uno que es muy importante, que se aprende la creatividad por ósmosis. Uno puede... yo tenía un jefe, un director creativo, José Gamo, que decía que él quería que en su tarjeta, en vez de director creativo, pusiese director simpático, ¿no? La creatividad es una característica del individuo. Mucha gente cree que no es creativa, es mentira. Todos somos creativos. Lo que pasa es que es un músculo, es una faceta de la inteligencia que unos ejercitan más, pues por un tema de psicología de la percepción y de intereses, etcétera, etcétera, y otros ejercitan menos, pero todos somos creativos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza en el sector de la creatividad, sea cual sea, tiene que, o me gustaría, desde la experiencia, desde los 20 años de experiencia que llevo en departamentos creativos, compartir 2 grandes aprendizajes que puede que sean útiles. Uno primero, es que hay un montón de cosas que se aprenden por ósmosis, hay un montón de cosas que tienen que ver con la creatividad que se aprenden simplemente estando en un departamento creativo, que tienen que ver con las formas, con las maneras de medir las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú estás escribiendo una cuña de radio y esa cuña tiene que durar 20 segundos, sabes que la voz en off solo pueden ser 3 frases, ¿sabes? Si estás trabajando en una campaña de publicidad y sabes que tienes que empezar un guión de 30 segundos, sabes que esos 30 segundos más o menos ocupan una hoja. Times 12, ¿eh? Referencias así, digamos, internacionales. Hay un montón de cosas que vas aprendiendo simplemente por ver a la gente hacerlas, ¿no? Tú eres un junior y sin darte cuenta vas incorporando todas estas cosas que en una facultad nos enseñan, ¿no? Esto me lleva a ese segundo punto importante, ¿no? Que es que hemos crecido, igual que hemos crecido aprendiendo que hay que hacer las cosas bien, y es mentira, sobre todo si hablamos de oficios, hay que empezar haciendo las cosas mal y poco a poco las irás haciendo mejor. Hemos crecido creyendo o con un, digamos, con una creencia muy, muy importante de que el egoísmo es malo. El egoísmo en la creatividad es muy bueno, ¿vale? Hay que ser muy egoísta cuando empiezas. Los 10 primeros años de profesión es fundamental que seas egoísta. Si ese jefe no te gusta, cámbiate de agencia, cambia de... Si esos compañeros no te llenan, cámbiate. Si en la agencia en la que estás o en el lugar en el que estás, los briefings que recibes no tienen un reto, cámbiate. O sea, te estás formando, has sacado una carrera, estupendo, te han dado un título que valida que tienes el conocimiento teórico para desarrollar esa profesión, pero te falta el práctico. Entonces, el práctico lo vas a aprender rodeado de gente buena. O sea, tú tienes que ir cada día a un departamento creativo y flipar con la gente que te rodea. Si eso no se da, estás perdiendo el tiempo. Muévete, porque perderás el tiempo, ¿vale?
cuando ya te has situado, cuando ya has aprendido, cuando ya eres de los que tiene gente por debajo, cuando ya te están dando responsabilidad, es el momento de ser generoso, ¿vale? Ahí el egoísmo hay que cambiarlo por generosidad, hay que compartir, dar oportunidad a los que están debajo tuyo, apoyarte en la gente que te rodea, en los más jóvenes, muchas veces es motor para tú seguir aprendiendo y seguir incorporando cosas que de otra manera, incluso generacionalmente, no te serían dadas, ¿no? Entonces es importante tener este egoísmo bien entendido, el de yo quiero saber más de esto, yo quiero vivir de esto, quiero rodearme de los mejores, quiero aprender las mejores escuelas son los mejores departamentos creativos, y cuando me he situado, acordarte de transmitir el oficio, ¿no? Es muy importante, éticamente, desde un punto de vista creativo, el transmitir nuestro conocimiento, lo que sabemos, el dónde estamos, el de dónde venimos a las generaciones que vienen después, es asegurar un futuro de la creatividad y tener un país en el que la creatividad siga un hilo conductor y donde se permite que avance, pues es muy importante en cualquier ámbito. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de un montón de campos, ¿no? Yo estoy especializado en lo que sería el ámbito publicitario, y hubo un día en que me di cuenta de que yo era creativo y como persona creativa me dedicaba a la publicidad, pero que en realidad era creativo, y aquello también es algo que quiero compartir porque me generó muchísima tranquilidad. De repente me di cuenta de que sí, a mí lo que me daba de comer era la publicidad, era lo que yo podía pensar que solucionase problemas de marcas, de comunicación de marcas, pero en mi tiempo libre podía desarrollar o alimentar o seguir alimentando esa creatividad simplemente por el placer de hacerlo para mí mismo, ¿no? Entonces, esto es algo que también animo a los creativos, a la gente que quiera dedicarse a la creatividad, a darse cuenta de que tiene el privilegio de vivir de lo que se les ocurra, de vivir de su cabeza, y que la cabeza hay que alimentarla, y uno la alimenta reincidiendo contra sus propios límites constantemente, ¿no? Esto era una frase de Picasso, decía que el estilo se consigue reincidiendo en tus propios límites. Pues es lo mismo. Entonces, yo gracias a eso, a esa revelación, pues me he atrevido a grabar videoclips, me atreví en su momento a cantar en un grupo de punk, me he atrevido a escribir novelas que no he publicado. O sea, me atrevo a disfrutar simplemente o a dedicar mi tiempo libre a hacer cosas por mi propio placer de hacerlo, sin tener esa necesidad que muchas veces se asocia a la creatividad, que es algo que es mentira, no es cierto, ¿no? Que la creatividad lleve asociado cierto exhibicionismo. No, yo conozco gente muy creativa que crea cosas simplemente por pulsión, es una pulsión, es la necesidad de representar emociones, representar cosas de manera escrita, de manera gráfica, de manera pues, histórica o musical o como sea. No, por ejemplo, conozco muchísimos músicos, grupos consolidados incluso, y los músicos precisamente no son gente que gane mucho dinero con la música. Lo gana Beyoncé y 4 más, pero el 99% de los músicos no hace dinero y toca por placer, por una pulsión que tienen, una necesidad que tienen de crear todo esto, ¿no? Bueno, por último, acabar simplemente diciendo que es muy importante que nos atrevamos a mirar en nuestro lado creativo, ¿no? El lado creativo, decía Borges que su mayor ambición era juntar dos palabras que nunca habían estado juntas, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase porque resume un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Al final es cosas que solucionar problemas, muchas veces juntando cosas que nunca habían estado juntas antes, y de ahí sale algo que es nuevo o que hace avanzar algo que estaba estancado, ¿no? O que redefine un lugar que estaba muy trillado, que estaba muy manido, ¿no? Y atreverse a mirar ahí, atreverse a salir de tu zona de confort, ¿no? A salir del bienestar que provoca estar sujeto a las normas, hace que avancemos como personas, ¿vale? Es verdad, el crecer duele, pero cuando ya hemos crecido, resulta que nos deshacemos de un montón de cosas que antes no nos servían, incorporamos cosas que nos sirven a partir de ahora, ¿no? Entonces, atreverse a crecer, atreverse a hacer cosas, es atreverse a mover, a madurar
Y si te dedicas además a un campo importante como es el de la publicidad, el centro de la comunicación, pues ayudar a madurar todo un sector, ¿no? Espero que os haya sido útil. Muchas gracias.